¿Cómo estás, hermano? Hermana, te bendigo. Sigamos estudiando el Evangelio de Juan. Hasta ahorita hemos visto al Señor Jesús como el Dios todopoderoso, como el Dios invencible. Jamás nos esperaríamos que algo pudiera ocurrirle al Señor Jesús. Justo me llega a mi mente cuando a veces uno como pastor llega a enfermar o llega a pasar un problema y la gente dice: Armando, es que tú eres el pastor, tú no puedes estar pasando situaciones difíciles porque tú estás más cerca de Dios. Y ciertamente sí, como pastores, aunque oramos, aunque buscamos a Dios, aunque estamos mucho en la presencia de Dios, también pasamos circunstancias, también pasamos situaciones difíciles. Y si Jesucristo las pasó, pues cuánto más nosotros. Hemos visto en lo que llevamos estudiando hasta este capítulo 12 muchos milagros del Señor Jesús, muchos endemoniados que fueron liberados. Él sanó a los ciegos, hizo que los sordos escucharan. Él libró a los que estaban endemoniados, levantó a los paralíticos. Él mostró su amor, su misericordia, multiplicó los panes y los peces. Bueno, Él hizo muchos milagros y muchas maravillas. Pero ahora estamos frente a una situación aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Oremos. Amado Dios, te doy muchas gracias por este mensaje. Te doy gracias por esta palabra que voy a predicar a tu pueblo. Señor, que reciban bendición, que reciban salvación, que reciban sanidad. Señor Jesús, háblanos, bendito Dios, háblanos, guíanos, dirígenos, Espíritu Santo, toca nuestro corazón, Señor, vuélvenos a ti, Dios. Queremos entenderte, queremos conocerte. Tu palabra dice que tu pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Señor, danos luz con tu palabra, ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestro caminar, Dios. Abre nuestros ojos espirituales, enciende la luz espiritual para que sepamos por dónde caminar, para que tomemos buenas decisiones basados en tu palabra, en lo que tú quieres, Señor, para que recibamos todas las promesas y todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, en el nombre de nuestro Señor poderoso Jesucristo. Amén. Entonces dice el Señor: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, todopoderoso, el que todo lo puede, el Hijo de Dios, les decía, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces se molestaban con él, se enojaban y decían: es que tú te haces igual a Dios. Y él decía: sí, es que el Padre y yo uno somos. ¿Y quién se imaginaría que ahora el Señor, a quien una vez les decía a los discípulos cuando eran azotados por una tempestad, por una tormenta, les decía: ¿cómo no tenéis fe? Ahora él estaba turbado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba turbado? Porque era hombre como nosotros. Él estaba turbado porque él sentía como tú y yo sentimos. Él era un hombre. Cierto que era Dios, pero él estaba en la naturaleza de hombre y sentía y tenía tentaciones y tenía miedos y tenía tristeza. Recordemos cuando Jesús lloró con Lázaro. También se enojaba, como cuando entró en el templo y vio ahí a todos ahí haciendo mercader, que habían vuelto, dice, la casa de mi padre en una cueva de ladrones, y él se enojó mucho. ¿Sabe?
Él sentía como nosotros sentimos. Y entonces dice él, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, él no iba a decir eso porque él sabía que era su tiempo. Él sabía que para esto había venido. Él sabía que había venido a entregar su vida por nosotros. Y a veces estamos pasando situaciones difíciles y complicadas que no queremos pasar. Pero quiero decirte que todo lo que vivimos es con un propósito, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Antes Jesús les había dicho a sus discípulos, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Él no amaba su vida. Él nos amó a nosotros. Él sabía que venía a entregar su vida. Él entregó su vida por nosotros hasta el punto de perderla. Él murió, fue crucificado, fue sepultado en una tumba. Dice, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y él fue resucitado. Él se levantó de entre los muertos. Entonces, a veces estamos pasando situaciones difíciles y complicadas que no comprendemos. Pero debemos de aprender del Señor Jesucristo que dijo, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, te voy a pedir, Dios, que no me hagas pasar por esta situación. Señor, te voy a pedir que no quiero pasar por esa situación difícil. Y muchas veces Dios nos hace caminar por esos valles de dificultad, por esos caminos llenos de espinos, por esos caminos llenos de piedras. ¿Sabe? Porque de ahí vamos a recibir una gran enseñanza. Decimos que queremos que Dios nos capacite para cosas grandes. Pues esas pruebas nos sirven para estarnos capacitando porque Dios está moldeando nuestro carácter. Dios nos está preparando porque Él va a hacer cosas grandes con nosotros. Jesús tenía que pasar esa prueba tan difícil. Dice, ahora está turbada mi alma. Él sentía tal vez angustia. Bueno, vamos a ver más adelante que realmente sintió angustia poco antes de que Judas lo fuera a entregar o lo traicionara. Él sintió angustia cuando les dijo a sus discípulos que lo acompañaran a orar. Él sabía que tenía que orar y en esos momentos difíciles de angustia, en esa prueba difícil, Él nos enseña a hacer lo correcto. Y lo correcto es orar. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos desesperación, cuando tenemos angustia, cuando tenemos tristeza, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos decepcionados, cuando las personas nos han herido, cuando las personas nos han lastimado. ¿Sabe? Hemos sentido esa preocupación. Una persona que tiene hipertensión y sabe que le van a dar una noticia que no puede ser agradable, hasta se le sube la presión. Jesús era necesario que sintiera todo lo que nosotros sentimos, porque Él iba a cargar en la cruz con todos nuestros malestares, con todas nuestras enfermedades. Él iba a cargar en la cruz con todas nuestras preocupaciones. Todo lo que nosotros sentimos todos los días, Él lo iba a sentir.
Él iba a morir, Él iba a dar su vida, Él iba a soportarlo todo. Yo quiero decirte que si tú estás pasando una situación, si tienes problemas con el alcohol, si tienes problemas con las drogas, si hay un hábito ahí en tu vida con el cual estás batallando y lo quieres dejar, yo te digo que seas fuerte, que resistas al diablo. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, resistid pues al diablo y éste huirá de vosotros. Yo te digo, resiste en el nombre de Jesús, resiste la prueba. ¿Sabes? Si tienes problemas con las drogas, si tienes esa ansiedad, si tú tienes problemas con algo que no sabes con algo que sabes que no está bien, tienes problemas con algo que sabes que no está bien y lo quieres dejar y lo has intentado una y otra vez, te aconsejo que te metas en tu cuarto, que dobles tus rodillas y que estés ahí mucho tiempo en oración, adorando, cantándole a Dios, haciendo guerra espiritual. Si estás pasando una situación difícil y sientes esa angustia, sientes esa preocupación, sientes ese miedo, sientes esa desesperación, yo te aconsejo que te metas en tu cuarto y que ores, que te pongas de rodillas y que ahí te plantes mucho tiempo. Y que te plantes y que no importa lo que sientas, que no importa los pensamientos que pasen por tu mente, no importa lo que tu carne te diga que quiere hacer. Tú mantente firme, plantado ahí de rodillas como un árbol. Y entonces mete ahí tus raíces. Y cuando venga esa ansiedad, cuando venga eso que te impulsa a ir tras el cigarro, tras la droga, tras el alcohol, tras lo malo, ahí tú no te vas a poder levantar de ahí porque estás de rodillas y tus raíces se han metido muy profundamente y esas adicciones y esas situaciones que te están destruyendo no te van a poder mover, porque tú vas a estar plantado como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva y empezarás a dar tus frutos. Tus frutos va a ser que ahora vas a tener dominio propio. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús estaba turbado, pero él pregunta, dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, ¿cómo voy a decir esto? Mas para esto he llegado a esta hora. Ya estás ahí en esa situación. No sé la situación por la que estás pasando. No sé cómo te metiste en esa situación. También, no siempre las situaciones que vivimos es porque hayamos hecho algo malo. Ahorita leíamos acá en el Salmo 59. Leíamos acá el Salmo 59. Y veíamos que el salmista ora y dice así: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. El salmista dice, me están acechando, pero no porque yo haya hecho algo. ¿Sabe? Muchas veces no es que hayamos hecho algo. Simplemente los enemigos, los demonios, las potestades se levantan contra nosotros. Las personas que te están haciendo la guerra, ¿sabes? No son ellos, son demonios.
que los están poseyendo para hacerte la guerra, para hacerte la vida difícil. Muchas veces estamos siendo acechados aún sin haber hecho algo. Dice, sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. Versículo 5, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Y entonces esta era la oración de David. Pero ¿quién fue aquel que no cometió pecado? ¿Quién fue aquel que no cometió ningún delito? El Señor Jesús. Pero él se sentía turbado aún sin haber cometido algún delito, aún sin haber pecado. A veces dices, es que ¿por qué siento esto? ¿Por qué estoy pasando si yo no he hecho nada para atraer esto? Porque estamos pasando por pruebas, porque muchas veces el enemigo nos está atacando, pero nosotros nos debemos de mantener firmes. Cada vez que sintamos desesperación, que viene esa ira, que viene ese enojo, que viene esa tristeza, esa depresión, en el nombre de Jesucristo, échala fuera. Y dile: depresión, enojo, tristeza, te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Yo soy libre por las llagas de Jesús. Y dice la Biblia aquí, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, estoy en el Evangelio de Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, Jesús oró. Dijo, glorifica tu nombre. Y una voz del cielo, le he glorificado. Jesús había sido glorificado antes de bajar a la tierra. Pero dice, le glorificaré otra vez. Estaba hablando de cuando el Señor Jesús iba a ser levantado y su cuerpo iba a ser transformado. Aleluya. Y dice así, y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Recuerdan que les decía yo que Satanás es Satanás había recibido el dominio, la autoridad, se la había entregado Moisés. Todos los que morían, ninguno había resucitado. Los demonios se movían como ellos querían, como dicen por ahí, como Juan por su casa. Pero Jesucristo lo iba a vencer, pero Jesús estaba anunciando su muerte, pero también estaba anunciando su resurrección, y con su resurrección todos los muertos, todos los justos iban a resucitar en el día de su resurrección. Se iban a levantar en medio de la ciudad y muchos los iban a ver. Iban a entrar en la ciudad. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Venía una prueba muy difícil para el Señor Jesús, pero también venía la victoria. ¿Sabes? Cuando sientes que las cosas se van a poner más difíciles, algo grande viene para ti. Algo bueno viene para ti si tú sientes que ya no puedes, si tú ya estás como esa liga que se rompe. Soporta. Dios es tu defensa, Dios es tu amparo, Dios es tu escudo, Dios es tu fortaleza. Y recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
El príncipe de este mundo, Satanás, será echado fuera en el nombre de Jesucristo. Viene un tiempo de libertad sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre tus hijos, sobre tu trabajo. Si estás pasando esa crisis, si estás pasando esa prueba, tú ya te apercibiste. Ahora es el tiempo entonces que dobles tus rodillas y que busques al Señor Jesucristo. Versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Primero el Señor Jesús iba a ser sepultado. Lo iban a matar primero, lo iban a enterrar. Iba a ser sepultado. Él iba a bajar a los infiernos a sufrir. Él iba a ser, él iba a recibir castigo por los demonios. Él iba a recibir tormento. Pero al tercer día iba a ser levantado por su Padre. El Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Y entonces dice, a todos atraeré a mí mismo. Si Él no moría, entonces no se iba a cumplir su plan y su propósito. Recuerden que Él nos dijo en el Evangelio de Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, él podía a lo mejor renunciar a su llamado y decir, no, eso es muy difícil. ¿Por qué voy a morir por la vida de los demás? ¿Por qué voy a dar mi vida por otros? Si son unos pecadores, si son unos mentirosos, si me van a rechazar. Pero su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él iba a dar su vida por nosotros. Él iba a morir por algo que valiera la pena. Mucha gente mueren por andar de borrachos, mueren por andar en las drogas, mueren por andar asaltando, mueren por andar secuestrando, mueren por recibir una enfermedad de transmisión sexual. Pero Jesucristo iba a morir por amor al mundo, por amor a todos nosotros. Y entonces su muerte iba a ser una muerte de tal manera, dice, que traeré a todos a mí mismo. Su muerte llevaría mucho fruto. Su muerte nos daría acceso a la vida eterna. Su muerte nos daría acceso a una gran bendición. Pelea por una causa justa. ¿Cuál es la causa justa por la que debes de pelear? Esa causa justa tiene mucho fruto. Tal vez sea tu familia, sea que luches por tu matrimonio, que luches por tu esposa, por tus hijos. Sal vencedor de en medio de esa prueba que estás pasando. Vale la pena echarle ganas. ¿De qué sirve morir por una causa que no tiene justicia? Pero morir por una causa justa tiene mucho valor, tiene mucho precio, tiene honra. Aquí la Biblia dice en Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Dice Dios que Él te honrará. Él nos va a honrar si nosotros caminamos con Él, si nosotros permanecemos fieles hasta el final. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es que a veces decimos, ya no puedo. Pues sí puedes. Levántate en el nombre de Jesús. Recibe fuerzas del Señor para seguir adelante. Versículo 33, Juan 12, 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Sí, porque iba a ser levantado en la cruz.
decía: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré mismo. Y va a ser levantado en esa cruz. Todo mundo le iba a ver. Como cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Si alguien lo mordía una serpiente venenosa, pero miraban a esa serpiente que había sido levantada, quedaban sanos. Así, Satanás representa a la serpiente. Satanás representa el engaño y el pecado. ¿Qué pasa cuando una serpiente te muerde? Si es venenosa, te mueres. O te hace tropezar, te hace cojear, te hace caer. Cuando Satanás te muerde, pero tú miras a la cruz, cuando tú miras a Jesucristo, recibes salvación, recibes perdón de tus pecados, recibes otra oportunidad. Aunque hayas tropezado, aunque hayas caído, Dios te levanta. Versículo 34, 12:34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Las multitudes querían que el Mesías se quedara con ellos para siempre. Primero lo estaban, glorificando. Hosana, Hosana, Hosana. Pero cuando Jesús les empezó a decir esas cosas, yo me imagino que muchos se decepcionaron. Porque decían: pues si tú eres el Mesías, ¿por qué dices que te vas a morir? ¿Por qué dices que te vas a ir? Entonces tú no eres el Mesías, porque la ley nos dice que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús, versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Habían muchísimas cosas que ellos no entendían, pero Jesús es la luz, hermano. Cuando estamos en tinieblas, cuando no entendemos la palabra, no sabemos a dónde vamos. Cuando una persona no ha aceptado a Cristo, cuando no conoce a Jesús, comete tantos errores, daña tanto a su familia, se daña a sí mismo. No importa si es exitoso en los negocios para hacer dinero, pero no tiene ese mismo éxito en su familia, en su carácter. Jesús es la luz. Solamente si confiamos en Él. Él les decía: creed. Creyendo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Hay muchas cosas que no entiendes, pero cree en Jesús. Dale la confianza a Dios de que Él puede cambiar la situación, de que si estás en Dios tienes salvación, de que todo va bien. Puede que estés pasando situaciones difíciles, pero créeme, todo va bien en Jesús. Ya aceptaste a Jesús en tu vida como tu Señor, como tu Salvador. Pero dices: es que Armando, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? ¿Será que Dios no está conmigo? Armando, a veces dudo si realmente Dios existe porque yo le clamo y no me contesta. Seguramente estás pasando un tiempo de prueba, pero Dios quiere que tú salgas vencedor, creyendo en Él. Él es la luz. Solamente creyendo en Él. Y por supuesto, empieza a estudiar la palabra de Dios y capacítate. Y cada vez que leas la Biblia, léela con fe, creyendo, poniendo tu confianza entera en Él.
Confía en Él. En el momento en que nosotros dejamos de confiar en Jesús, caminamos en tinieblas, en obscuridad, en confusión. Mucha gente que conocía a Dios, que se apartaron, se fueron al mundo. Dios les dio una zarandeada. Los trató mal Satanás. Les fue mal. Satanás hizo pedazos su corazón, pedazos su vida. Pero créeme que si tú vuelves a Jesucristo, Dios te va a restaurar. Dios te va a levantar. Anda, cree en la luz. Jesucristo es la luz. Pon tu confianza en Él. Y créeme que si estás pasando una prueba, pero estás caminando en la luz, vas a salir adelante. Aunque estés pasando en un valle de oscuridad, vas a ver la luz al final del túnel. Amado Dios, te doy muchas gracias por esta palabra. Bendigo a mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando. Dales fuerza, Señor Jesús, para salir adelante de cualquier prueba, de cualquier situación difícil por la que pudieran estar pasando. En el nombre de Jesús. Amén.